En este canal ya hemos documentado muchas historias que parecen sacadas de una película, casos en los que podemos afirmar que la realidad supera la ficción. Y hoy traemos una de esas historias que lo hace, ya que la realidad que ha vivido este hombre supera la ficción de varias formas. Es por eso que hoy, con el disclaimer de nombres por delante y porque puedo, os traigo la historia de George Foreman, el gran Jorge. George Edward Foreman nace el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas. Hijo de J.D. Foreman, pero hijo biológico de Leroy Murred Head. Al poco tiempo de haber nacido, se mudó a una comunidad afroamericana en Houston, Texas, donde crecería y viviría su niñez. Su infancia fue bastante dura, pues en su familia eran un total de 7 hermanos que sufrieron el abandono de su padre. Por ende, para apoyar a su madre tuvo que abandonar la secundaria y además tuvieron que mudarse hacia el oeste, específicamente a Pleasanton, en California. A los 15 años entraría en un programa social para poder conseguir un empleo y ayudar a su madre. En ese tiempo el joven Jorge ya medía 1,85. Altura con la que pasaba el filtro promedio del 99% de las mujeres en Tinder y con una estatura de 84 kilos, por lo que se interesaría por practicar fútbol americano, pero con el tiempo lo dejaría y se decantaría por el boxeo. Por las mañanas trabajaba y por las tardes entrenaba. Si bien no era el tipo más técnico, ni el más rápido, su tremenda pegada y su gran tonelaje le estaban abriendo las puertas en el mundo del boxeo, y empezaba a ser llamado como un nuevo prospecto en el boxeo amateur. Y esto lo demostró cuando logra clasificarse para los Juegos Olímpicos celebrados en México en 1968, compitiendo en la categoría de peso completo. Ahí Foreman lograría derrotar a sus rivales y llegar a la final por la medalla de oro. En la final se enfrentaba al boxeador lituano Jonas Stepulis, que lógicamente en ese tiempo representaba a la extinta Unión Soviética. Jonas era el favorito para llevarse el oro. Era 10 años mayor que George, tenía 12 años más de experiencia como boxeador amateur y había tenido ya más de 200 peleas amateur, mientras que Foreman no llegaba ni a las 30 peleas disputadas. Contra todo pronóstico, llegado el día de la pelea, George Foreman logra una rápida victoria, consiguiendo así la medalla de oro de los pesos pesados. Que no es moco de pavo. ¿Quién no daría en su carrera como deportista hacerse con una medalla de oro, aunque solo fuera eso? Sin embargo, la historia de Foreman acababa de empezar. Su récord amateur lo termina con 22 peleas ganadas y 4 derrotas, pasando a profesional con tan solo 20 años y medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Debutó el 23 de junio de 1969 en Madison Square Garden ante Don Valdame, que ya contaba con más de 10 peleas como profesional. Al final, el joven Jorge se alzaría con la victoria por un KO técnico en 3 asaltos. ¡Bien hecho! Su siguiente pelea sería tan solo 9 días después en su natal Texas ante Fred Askew, ganando en el primer asalto. Debido a que su carrera amateur fue bastante corta y además aún estaba bastante joven, George decidió, junto a sus entrenadores, tener la mayor cantidad de peleas posibles en sus primeros años como profesional, para por un lado adquirir mayor experiencia y por otro lado adquirir dólares. ¡Dinero, el dinero, el dinero! En ese primer año como profesional, Foreman tendría un total de 13 peleas, ganándolas todas y 11 de ellas por nocaut. Y no solo eso, teniendo en cuenta que debutó en junio, fueron 13 peleas en solo medio año, llegando inclusive a pelear en diciembre 3 veces en un lapso de 12 días. Boy, that escalated quickly. Una puta locura. Para ese punto, Foreman ya era el mayor prospecto que había en los pesos completos. Su tremenda pegada lo llevaba a ser comparado con el rey de la división, el gran Joe Frazier. Frazier llevaba más de un año siendo campeón y ya sonaba el regreso de Mohamed Ali a los cuadriláteros, por lo que una pelea entre ellos parecía inminente, mientras que George, por otro lado, continuaba ascendiendo y estando al acecho de ambos. El gran George iniciaría su segundo año como profesional con 2 victorias por nocaut en el mes de enero, para después enfrentar también en enero al argentino Gregorio Peralta, también en el Madison Square, compartiendo la cartelera con Joe Frazier, quien defendía su título de peso pesado. Peralta era un peleador mucho más experimentado, contando con un total de 90 peleas como profesional, además de llevar ya 5 años sin conocer la derrota. Esta diferencia de madurez y experiencia se vio reflejada en cierta forma a lo largo del combate,
pues George no luciría tan bien durante gran parte del mismo, siendo superado en algunos tramos por el argentino e inclusive Foreman sufrió un corte cerca del ojo en el quinto asalto. Al final, Foreman se llevaría una deslucida, pero merecida, decisión unánime. Esta pelea le serviría de aprendizaje al joven George, por lo que regresaría más peligroso que nunca, ganando sus próximos 5 combates, todos por KO, y finalmente enfrentaría a la leyenda canadiense, George Chuvalo. El canadiense venía con una racha de 6 victorias por KO, pero al final no sería algo complicado para Foreman, ya que ganó por KO en el tercer asalto, reafirmando así que era el mayor prospecto en boxeo y un peligro inminente en la división. Tan solo un mes después derrotaría a otro prospecto, Boone Kirkman, que venía con un récord de 22 victorias y solo una derrota. Pero con Foreman ya fueron oficialmente 2, ya que lo noquea en solo 2 asaltos, alertando todavía más a toda la división. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Durante todo su segundo año como profesional hizo 12 peleas, de las cuales ganó 11 por KO y la decisión con el boxeador argentino. Sus siguientes 2 peleas las ganó también por nocaut, en el primer y segundo asalto respectivamente, y tras esto tendría que verse las caras nuevamente ante Gregorio Peralta, para dejar en claro quién era mejor. Foreman demostró el tremendo crecimiento que le dejó la primera pelea, y en esta ocasión fue un combate de un solo lado. Foreman estuvo a punto de mandar a la lona a Peralta en varias ocasiones, aunque como buen argentino que se respeta, este resistió. Y al final, el árbitro detiene el combate en el 10º asalto. Y con esto, el gran Jorge se convierte en campeón norteamericano de peso completo. Poco antes de su segunda pelea con Peralta, Joe Frazier dejó claro que el mejor boxeador del momento era él, dando el batacazo y derrotando por contundente decisión a Mohamed Ali, mandándolo incluso a la lona y reteniendo sus títulos de peso completo. Mientras que Foreman continuaba ascendiendo en los rankings y parecía cercano a una pelea entre Frazier y él. Foreman ganaría 4 peleas más por KO y conseguiría posicionarse como el contendiente número 1 en todos los rankings, por lo que en algún punto de la segunda mitad del año 1972, la pelea con Frazier tendría que llevarse a cabo. Para su preparación por el título, Foreman tendría 4 peleas en la primera mitad de año, ganando las 4 por KO en el segundo asalto. Desde luego su ascenso era una puta locura. Una de ellas retuvo su título norteamericano, por lo que las negociaciones para la pelea con Frazier comenzarían, pero estas terminarían alargándose más de la cuenta. Y finalmente la pelea fue pactada para enero de 1973, por lo que Foreman decidiría tener una pelea intermedia, la cual ganaría por KO otra vez en el segundo asalto. 3 meses después, llegó ese tan ansiado momento. Frazier y Foreman se enfrentaban en Kingston, Jamaica, el 22 de enero de 1973. Frazier era el campeón, llegaba con un récord invicto de 29 victorias con 25 KOs. Por su parte Foreman llegaba también invicto con 37 victorias y 34 KOs. Los dos boxeadores con la mayor pegada se veían las caras en el ring, por lo que todo el mundo estaba esperando un KO. Frazier era el favorito en las apuestas 3-1, pero se dio uno de estos momentos en los que el underdog aplasta al favorito. Andy Ali's trainer right next to me is saying it. You may hear him. Down goes Frazier. Down goes Frazier. And Foreman is going about his job. Foreman is all over Joe Frazier. Frazier is down again, and he may be. No, he is rising. About to end. 2 knockdowns in the first round of Joe Frazier. Down again. No saving by the bell. He has Frazier in the corner. Frazier's knees buckled. He is down. He is down for the 4th time in the fight. George Foreman is doing the Joe 68 in the Mexico City Arena. A quick left from George. Another. Frazier is down for the 5th time in this fight. 5th time. 3 times in the first round, twice in the second. McCanny checked his senses. It is target practice. Frazier is ready to go again. Joe is standing. There he goes. 3 times. 3 times. The fight is stopped. It is over in the second round. George. Foreman destruye totalmente a Frazier mandándolo 3 veces a la lona en el primer asalto. Ni el propio Frazier sabría cómo terminó aguantando el primer asalto. Y el segundo vuelve a visitar la lona
3 veces más. Una auténtica paliza. El propio Foreman diría al referee que detuviese la pelea porque no quería matar a Frazier. Al final, de nueva cuenta, el gran George Foreman volvería a ganar en el segundo asalto y se corona como campeón mundial indiscutido de los pesos completos, aunque todavía sin defender. Así que 7 meses después, Foreman tiene la primera defensa de sus títulos CBM y AMB en Tokio, ante el boricua José Román. Foreman despacharía a Román en tan solo 2 minutos, convirtiéndose así de verdad en el campeón de los pesos pesados. Y claro, ya estaba empezando a surgir el interés por ver a Foreman frente a Mohamed Ali, el cual parecía no volver a ser el mismo luchador previo a su inactividad. Y de esto no voy a hablar mucho, ya que tenemos la historia completa de Mohamed Ali, uno de los mejores documentales del canal, que os lo dejo aquí en una etiqueta por si no lo habéis visto. Y también en los comentarios, en el comentario fijado. Mohamed Ali y Ken Norton se enfrentarían para determinar el posible nuevo retador para George Foreman. Norton derrotaría a Ali por decisión dividida, rompiéndole la mandíbula, por lo que habría una revancha, y ahora sería Ali el ganador, también por decisión dividida. Al final, Ali y Frazier pactarían una revancha entre ambos, mientras que Ken Norton se enfrentaría a Foreman. El combate se realizaría en Caracas, Venezuela. Foreman se llevaría el primer asalto de forma clara, pero sin ser aplastante, aunque ya en el segundo asalto pasaría lo mismo que en la pelea con Frazier, y Foreman mandaría la lona 3 veces a Norton, por lo que el árbitro detendría la pelea y Foreman obtendría otra victoria por nocaut en el segundo asalto, logrando la segunda defensa exitosa de sus títulos de peso pesado. Este dejaría en claro que era el mejor boxeador del mundo en ese momento y un peleador muy dominante, parecía no tener rival. Por su parte, Mohamed Ali derrotaba a Joe Frazier en la revancha por una cerrada decisión unánime, por lo que la pelea entre Foreman y Ali parecía estar prácticamente asegurada. Foreman esta vez era el claro favorito, con un 4-1 en las apuestas. Comparando rivales, Ali había tenido 2 peleas contra Frazier y 2 contra Norton. Con ambos tuvo una victoria y una derrota, y las 4 peleas fueron cerradas. Por su parte, George Foreman había derrotado fácilmente a Norton y a Frazier por KO, y a ambos en el segundo asalto. La lógica dictaba que Ali caería noqueado en algún momento de la pelea. Incluso la prensa y algunos familiares del propio Ali no veían cómo pudiese derrotar a Foreman, pero Ali demostraría que la lógica no siempre se ve reflejada en los deportes de combate, y que este tipo de lógica y matemáticas no aciertan siempre. El combate se lleva hasta África, concretamente al extinto Zaire, en la ciudad de Kinshasa. Foreman estaba en la cima del boxeo, en su auge máximo, y todos, como decíamos, anticipaban su victoria. Aunque un corte en la ceja durante un sparring obligaría a este a posponer la pelea un mes. Y finalmente, el 30 de octubre de 1974 sería el día definitivo del combate. Al iniciar Ali impone el factor psicológico a su favor. Desde el inicio lo hizo enfurecer, diciéndole que no tenía pegada, que sus golpes no le hacían daño, que no era el verdadero campeón y más cosas para meterse en su cabeza. Foreman todo el tiempo iba encima de Ali y descargaba una lluvia de golpes sobre todo el cuerpo. Golpes que por otro lado la mayoría del tiempo Ali lograba bloquear o esquivar. Pero estos golpes llevaban veneno y sí lograron lastimar a Ali. Pero su mandíbula y su buena asimilación de golpes evidentemente eran de ayuda. Tras unos primeros 3 asaltos bastante sufridos, Ali empezaba a controlar la pelea, ya que sabía que el principio del combate era lo más complicado, meterse en su cabeza y lograr resistir las acometidas, y así lo hizo. A partir de aquí, Ali empezó a controlar la pelea y Foreman empezó a quedarse sin aire. Al final, lograron llegar a un 8º asalto ya con un George Foreman bastante cansado, y Ali terminó noqueando a este en ese mismo asalto. Arrebatándole así su título de peso completo y dando una de las grandes sorpresas de la historia del boxeo. Tras perder sus títulos y su invicto, a Foreman le llegaría una tremenda desmotivación, incluso entrando en depresión, estando a punto de anunciar su retiro definitivo del boxeo. El siguiente año solo haría peleas de exhibición, dejando aún en duda su continuación como deportista profesional. Finalmente vuelve 15 meses después de su pelea con Ali. Su rival sería Ron Lively, un boxeador que parecía ya no pasar por su mejor momento. Pero la pelea fue una auténtica guerra, donde ambos boxeadores se derribaron en varias ocasiones y al final, en el 5º asalto, Foreman lo termina mandando a la lona otra vez y ganando la pelea por KO. Una buena forma de volver.
aunque se fue bastante lastimado, y quedando claro que no seguía siendo el mismo, además de todavía verse bastante desmotivado. Aún así, se pacta la revancha contra Joe Frazier, un Frazier que venía de perder en una auténtica guerra en su trilogía ante Mohamed Ali. Teniendo en cuenta que Foreman venía de una guerra contra Ron, una derrota para cualquiera de los dos podría significar también el final, un combate bastante tenso. Comenzaría el mismo y en esta ocasión no se terminaría tan pronto como el anterior. Foreman empezó a dominar los rounds iniciales, aunque finalmente logra mandar a la lona a Frazier en el quinto. Frazier se levanta en malas condiciones y George lo vuelve a mandar a la lona hasta que el árbitro decreta un KO técnico. Esta vez sí, Foreman parecía estar de regreso. Y como boxeador que se respeta, quería su venganza contra Ali, y parecía que el público estaba de acuerdo. Ambos seguían siendo los dos mejores boxeadores del momento, aunque daba la sensación de que Ali estaba evitándolo. Foreman tendría 3 victorias más por KO, y en el año 1977 se vería las caras ante Jimmy Young, compañero de gimnasio de Joe Frazier. Young anteriormente había derrotado a Ron Lyle en un par de ocasiones y había perdido una decisión cerrada ante Mohamed Ali, por lo que el ganador de esta pelea probablemente tendría una oportunidad por el título. La pelea se llevó a cabo en San Juan, Puerto Rico, y estaría pactada a 12 asaltos. Este combate fue otra guerra, pero de nuevo daba la sensación de que Foreman lucía desmotivado. Al final la pelea sería cerrada, pero siendo Young el boxeador que se llevó la ventaja, mandando inclusive a Foreman a la lona en el último asalto, derrotándolo así por decisión unánime. Foreman ya en el vestuario se sentía completamente cansado y comenzó a presentar problemas en el corazón, por lo que terminó retirándose del boxeo con tan solo 28 años. Pero si creéis que este es el final de la historia, es que parece que no conocéis el Ikuverso, ya que actúa de formas inescrutables, ya que aquí empieza su otra historia, la historia de Foreman fuera de los cuadriláteros. El impacto que Foreman recibió por todos los sucesos de los últimos años lo terminó encomendando a acercarse a Dios, a cambiar su conducta y estilo de vida, terminando de reverendo en una iglesia de Texas. Con su nueva vida y completamente alejado del boxeo durante muchos años, hizo creer a todo el mundo que su historia terminó aquí, con un tremendo plot twist, dedicando su vida a Dios y punto. Pero no. ¡No! George Foreman anuncia su regreso en 1987, 10 años después de haberse retirado, a los 38 años. Absolutamente todo el mundo decía que era una locura regresar a esa edad tras 10 años en el retiro. Pero Foreman les demostró a todos que le chupaba un huevo lo que dijesen y que además estaban equivocados, ya que tras pasar 10 años retirado, con 38 años, estaba más que preparado para volver a repartir hostias. También decía que su principal motivación era recaudar dinero para un centro juvenil que había creado anteriormente y que tenía el deseo de llegar a enfrentar a Mike Tyson. El 9 de marzo de 1987, en Sacramento, California, se da el combate de regreso, pesando 267 libras. Nadie estaba seguro si podría siquiera plantar cara a boxeadores de segunda o tercera categoría, pero al final Foreman volvió a sorprender a todos como en los viejos tiempos, y desde que inició dominó el encuentro, ganando por KO técnico en solo 4 asaltos. Solo por esto hasta aquí le tengo que dar un punto. En los siguientes meses, George se enfocaría en bajar gradualmente de peso e ir mejorando su condición física, pesando 20 libras menos en su siguiente combate, el cual vuelve a ganar por KO, esta vez en el tercer asalto. Y la cosa no se queda aquí, tiene 3 victorias más ese año, todas por KO, y aumentando gradualmente la dificultad de sus oponentes. Foreman estaba de regreso, y no solo eso, estaba en ascenso, con un estilo de pelea diferente al de su primera etapa, sabiendo que había perdido la velocidad que tenía, velocidad que por otro lado ya ni siquiera era su fuerte. Ahora era un boxeador más inteligente, ya no era tan agresivo, y en su lugar administraba mejor su cardio y su puntería, cosa que no hacía cuando era más joven, pudiendo así combatir fácilmente los 12 asaltos. Además, lo que sí mantenía era su tremenda pegada. El gran George tendría 2 peleas de preparación de cara a su primer gran reto, ganando la primera por KO en solo 45 segundos y la segunda también por KO en el quinto. Esto de cara a enfrentarse al ex campeón de peso crucero y peso semicompleto, Dwayne Mohamed,
La pelea ante Dwayne sería bastante cerrada en los primeros asaltos. Finalmente, en el sexto, el dominio de Foreman comenzaría a imponerse y en el séptimo asalto, Dwayne no se levantaría después de visitar la lona, convirtiéndose en el primer ex campeón mundial al que Foreman derrota tras su regreso, alertando a la división de que estaba aquí y que de verdad estaba de vuelta. Meses después derrota al mexicano Ladislao Minjangos en solo 2 asaltos. Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Y después a un antiguo prospecto llamado Tony Fulilangui, por lo que seguía escalando los rankings. Su siguiente año derrotaría en solo 2 asaltos al ex prospecto Bert Cooper y después tendría su primera victoria por decisión en 19 años ante Edbert Martin. Para ese entonces, Foreman había vendido su nombre y su rostro para la publicidad de varios productos, vendiendo de todo, desde parrillas hasta silenciadores para la televisión. Para este propósito, su personaje público fue reinventado. El anteriormente distante y siniestro Foreman había sido reemplazado por un sonriente y amistoso George. Ali y él se habían hecho amigos y siguió los pasos de este, convirtiéndose en una celebridad fuera del boxeo. La pelea ante Mike Tyson comenzaba a cobrar mucho interés. Lógicamente, Tyson era el favorito, pues era el campeón indiscutido y no parecía tener rival. Aún así, la increíble historia de Foreman y la duda sobre quién de los dos golpeaba más fuerte estaba ahí. Foreman se enfrentaba a Gary Cooney en enero de 1990. Cooney había noqueado en solo un asalto a Ken Norton y a Ron Lyle en años anteriores, pero esto no le importó a Foreman, que derrotó a Cooney en tan solo 2 asaltos. ¡Pum! 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 Con este triunfo, las posibilidades de enfrentarse a Mike aumentaban. Un mes después, Mike Tyson tendría que defender sus títulos de peso pesado ante un tal James Buster Douglas, el cual en apuestas estaba abajo a 42-1 y parecía ser una pelea de simple trámite. Pero entonces se da la que puede ser quizá la mayor sorpresa en la historia del boxeo. James Douglas le daría una paliza a Tyson, que, bueno, ni siquiera se preparó bien este combate por todos los problemas personales que venía arrastrando. Tampoco voy a entrar aquí, porque también lo hemos hablado en su propio documental, que también os dejo aquí en una etiqueta y en el comentario fijado. Pero Tyson terminó noqueado en 10 asaltos, convirtiéndose James Douglas en el nuevo campeón indiscutido de los pesos completos y posiblemente arruinando una posible pelea fantástica entre Foreman y Tyson. Aunque esto no desmotivó a George, y continuó derrotando al brasileño Adilson Rodríguez en solo 2 asaltos, para después ir a Londres y noquear en un asalto a Terry Anderson, posicionándose como el próximo retador al título indiscutido con 41 años. Por su parte, James Douglas, que había hecho la mayor hazaña en el boxeo, perdería sus títulos en solo 3 asaltos ante el gran Evander Holyfield. Por lo que la nueva pelea del título mundial de los pesos completos no era otra más que Evander Holyfield versus George Foreman. La pelea por el campeonato indiscutido de los pesos completos se llevó a cabo el 19 de abril de 1991, con un Foreman de 42 años contra un Holyfield de la edad que tenía este cuando se retiró, 28. Esta fue llamada la Batalla de las Edades. Holyfield tenía un récord invicto de 25 victorias. Había sido campeón de peso crucero y había noqueado a Buster Douglas para convertirse en campeón indiscutido del peso completo. Por su parte, Foreman, desde su regreso, ya cosechaba 24 victorias y 23 knockouts. ¡Una locura! Some people in bye-bye land. Back comes Holyfield. Oh, a right hand. Right by Holyfield. 2. George lands a left. Holyfield on the ropes. Tried to follow up. Clubbing overhand right. The crowd is very excited. Good left by George. Well, his arms do seem to be getting a little heavy. Oh, that one shot engine. Staggered. Holyfield has staggered Foreman. He's got it going in round 10. George's blows and the fatigue factor is also catching. I don't think there's so many boxers today that could take the punches. They certainly trailing on our scorecards. At that point, I think pretty much says
was the prudent thing to do, and below the border punches from George are simply because he can't lift his hands up that high anymore. Holyfield has moved. There's the foul, and it's what a great play. Foreman se mantuvo competitivo en toda la pelea, incluso en el séptimo asalto puso a Holyfield en malas condiciones, pero al final este, con mayor técnica y habilidad, se impone y termina ganando por decisión unánime. Foreman, pese a haber perdido, era ganador esa noche, pues le había demostrado a todo el mundo que con 42 años y tras haber estado 10 años en el retiro, todavía pertenecía a la élite del boxeo, yéndose a una decisión ante el dueño de la división, perdiendo además de una forma muy digna. Por su parte, Mike Tyson tendría que pagar una condena en prisión, por lo que la posibilidad de una pelea de ensueño con Foreman también se iba por el desagüe. Pero la historia de Foreman todavía no acaba aquí. Regresa ante el prospecto invicto Jimmy Ellis, ganando por KO técnico en 3 asaltos. Y luego vendría una pelea en Las Vegas ante Alex Stewart, a quien manda a la lona en 2 ocasiones, pareciendo vaticinar otra victoria temprana para Foreman. Sin embargo, Stewart se recupera y logra complicarle a Foreman la mayor parte de la pelea, hasta incluso llegar a decisión y llevándose Foreman una victoria, eso sí, por decisión. Aún así, ya comenzaba a sonar una pelea ante Michael Moore por el título de la OMB, pero al final Michael renunciaría al título, por lo que Foreman regresaría hasta 9 meses después, derrotando a Pierre Coetzer por KO técnico. Finalmente, una de las peleas de fantasía más esperadas por el público se hacía realidad. George Foreman se enfrentaría ante la estrella emergente Tommy Morrison, apodado por la prensa como la Esperanza Blanca, por el título vacante de la OMB. Por el estilo agresivo de Tommy y la tremenda pegada de ambos, se esperaba que el KO fuese una garantía en esta pelea, pero al final, el joven Tommy terminó haciendo una pelea más inteligente, manteniéndose en la media y larga distancia, boxeando ante un Foreman de 44 años. Morrison se llevó la mayoría de los asaltos gracias a su constante movimiento y rehusándose al intercambio, llevándose la victoria por decisión unánime. Con esta derrota y ya con 44 años, parecía que esta tremenda historia de superación, ahora sí, había llegado a su fin. Comenzó a aparecer en un programa de comedia y no daba inicios de volver al ring, por lo que incluso algunos organismos de boxeo dejaron de tenerlo rankeado. Además, comenzaba a entrar en el negocio de los asadores, donde empezó a ganar más dinero. Todo parecía indicar que su retiro definitivo por fin había llegado. Pero una vez más, demostró a todo el mundo que estaba equivocado. Bob Arum terminó anunciando que George Foreman era el nuevo rival de Michael Moore, quien se encontraba invicto con 35 victorias, siendo el nuevo rey de la división, y tras haber derrotado a Evander Holyfield. Esta pelea se dio el 5 de noviembre de 1994 en Las Vegas, y fue por los títulos de la AMB y la FIB, títulos en manos de Moore. Claramente Foreman no era el favorito, y estaba por debajo 3-1 en apuestas, además ya con 45 años, por lo que la victoria a esa edad parecía imposible. Inicia el combate y todo comienza con 6 asaltos bastante parejos, hasta que en la segunda mitad de la contienda, el campeón empezó a dominar las acciones. Pero Foreman continúa conectando buenas manos y siempre dando la sensación de que para nada estaba perdido, pues su tremenda pegada podía cambiarlo todo. Llegando el 10º asalto con Foreman detrás en las tarjetas de los jueces y siendo superado claramente en los últimos 3 asaltos, hasta que finalmente logró conectar varios golpes sobre su rival y finalmente un derechazo que le cortaría el labio y lo mandaría a la lona, golpe del que no pudo recuperarse, y Foreman gana la pelea por KO y vuelve a ser campeón mundial de los pesos pesados 20 años después. Con tremenda hazaña por George Foreman que hace que se me ericen los pelos, lograba recuperar 2 décadas después lo que había perdido ante Mohamed Ali. Con 45 años parecía que podía decir adiós de forma definitiva, pero decidiría regresar 5 meses después para defender los títulos. Tanto Foreman como Mike Tyson, que ya había regresado tras cumplir su condena, aún tendrían interés en enfrentarse en lo que sería la pelea más grande de los pesos completos de las últimas décadas. Sin embargo, Don King sería el responsable de enterrar toda esperanza de ver este combate. Y me duele mucho, maldito Don King. Por lo que Foreman tendría que enfrentarse al alemán Axel Stölzl. Axel haría una pelea bastante inteligente y conseguiría incomodar a Foreman en la mayor parte del combate. Finalmente, George Foreman se termina llevando una controversial decisión dividida. Debido a lo cerrado de la pelea, la FIB ordenaría una revancha entre ambos, pero ahora en Alemania. Foreman rechaza la revancha, por lo que es despojado de sus títulos. ¡No eres digno de tu título!
¡No eres digno! Y dando la sensación de ser un retiro definitivo. Pero una vez más, Foreman anuncia su regreso en Tokio, un año y medio después, derrotando al invicto prospecto Crawford Grimsley por decisión unánime, para después enfrentarse a otro invicto, Lou Savarese, con quien tendría un duro intercambio durante 12 asaltos. Finalmente Foreman se llevaría una cerradísima decisión dividida. Con estas victorias Foreman volvía a subir en los rankings y ahora le tocaba enfrentarse ante el futuro campeón mundial Shannon Briggs, y el ganador recibiría una oportunidad de enfrentarse a Lennox Lewis por su título del CMB. Briggs conseguiría ser muy competitivo, pero Foreman marcó la diferencia y dominó sobre el último tercio de la pelea. Parecía que este iba a tener una oportunidad más de ser campeón mundial y una nueva pelea ante Lennox Lewis. Pero por increíble que parezca, Briggs se terminó llevando una muy controversial decisión mayoritaria. Pareciera como si los jueces quisiesen hacer a un lado a Foreman y poner delante a los nuevos contendientes. Foreman, esta vez sí, de verdad de la buena, dio fin a su carrera como profesional a la edad de 48 años. Aunque 2 años después, a los 50, intentó hacer una pelea de regreso, pero las negociaciones no avanzaron y ahora sí, de forma definitiva, George Foreman anuncia su retiro del boxeo. Foreman para mí es un caso único, no solo en el mundo del boxeo, en los deportes y en la vida. Es un puto ejemplo de auténtica voluntad, disciplina y perseverancia, logrando cosas que muy difícilmente volvamos a ver. Y por si fuera poco, fuera del boxeo, es un empresario exitoso y conocido por sus asadores y parrillas con el nombre George Foreman Grill. Dicho por él mismo, ha ganado mucho más dinero con las parrillas que en el mundo del boxeo. Y en boxeo hizo mucho dinero. Es el boxeador con la mayor fortuna económica, solo por detrás de Floyd Mayweather Jr. a fecha de este vídeo. Sinceramente yo no conocía su historia hasta hacer este vídeo, pero os aseguro que este hombre se ha ganado un hueco entre las personas que yo más admiro. Y también se ha ganado un puesto en la lista de Calvos Fantásticos volumen 2, lista en la que también pongo a Jason Statham, que me había olvidado decirlo. Para mí mucho más fuerte que la pegada de George Foreman, sin duda, tras esta historia, es su fuerza de voluntad, su perseverancia, su resiliencia, que lo llevaron una y otra vez a dejarle claro a la gente que nadie iba a decidir por él su destino. Gracias por estar ahí, gente.